caso que muchos en México pensaban que podía controlarse desde dentro, acaba de cruzar la frontera. Y cuando un escándalo político mexicano termina en manos de Estados Unidos, la historia deja de ser solamente un problema local. Dos hombres cercanos al círculo de Rubén Rocha Moya, uno ligado a la seguridad y otro a las finanzas del gobierno de Sinaloa, ya están en territorio estadounidense. Y la gran pregunta que empieza a retumbar en los pasillos del poder es incómoda. ¿Qué pueden decir? ¿A quién pueden señalar? ¿Y hasta dónde puede llegar esta bomba política? Porque lo que está ocurriendo con el caso Rocha no es una acusación cualquiera. No estamos hablando de una disputa menor entre partidos, ni de una polémica pasajera de redes sociales, ni de un simple choque diplomático. Estamos hablando de una acusación de Estados Unidos contra un gobernador de Sinaloa, miembro del partido en el poder, en uno de los territorios más sensibles de México, y en un momento en el que Washington parece decidido a poner sobre la mesa una palabra que en Palacio Nacional incomoda profundamente: narcopolítica. Y aquí es donde todo se vuelve explosivo. Porque mientras desde México se insiste en que no hay pruebas suficientes, y mientras Claudia Sheinbaum intenta mandar un mensaje de calma, del otro lado de la frontera las piezas ya se están moviendo. Estados Unidos no solo señaló. Estados Unidos ya tiene bajo su control a dos exfuncionarios clave. Y cuando dos personas que estuvieron cerca del poder deciden entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, la pregunta ya no es si el caso va a escalar. La pregunta es quién será el siguiente en quedar bajo presión. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a ordenar todo este caso. ¿Quiénes son los personajes que ya están en manos de Estados Unidos? ¿Por qué el nombre de Rocha Moya se convirtió en una amenaza política para Morena? ¿Qué intenta contener Sheinbaum con su respuesta? ¿Y por qué este expediente puede convertirse en uno de los golpes más delicados para el gobierno mexicano frente a la administración de Donald Trump? Para entender la magnitud de esto, hay que mirar primero el punto más sensible. Sinaloa no es cualquier estado, no es cualquier territorio. Sinaloa carga con una historia marcada por el crimen organizado, por redes de poder local, por pactos invisibles, por silencios institucionales y por una relación complicada entre política, seguridad y territorio. Por eso, cuando Estados Unidos señala directamente a figuras del gobierno sinaloense, el mensaje no se queda en Culiacán. El mensaje viaja a Ciudad de México, llega a Morena, llega a Palacio Nacional y termina obligando a Sheinbaum a responder. Rubén Rocha Moya no era una figura marginal, no era un funcionario desconocido. Era gobernador de Sinaloa, un cuadro político con trayectoria, un aliado del movimiento gobernante y una pieza importante dentro del mapa político regional. Pero de pronto, su nombre apareció en el centro de una acusación estadounidense que lo vincula, de forma presunta, con una trama mucho más oscura: la supuesta colaboración de funcionarios de Sinaloa con estructuras del crimen organizado. Y aquí hay que ser muy claros. Se trata de acusaciones de Estados Unidos. Rocha ha negado los señalamientos. El gobierno mexicano ha cuestionado la falta de pruebas presentadas públicamente. Nada de esto equivale por sí solo a una sentencia. Pero en política, a veces una acusación de este tamaño no necesita llegar a condena para provocar un terremoto. Basta con que abra una grieta. Basta con que ponga a todos a defenderse. Basta con que haga que aliados empiecen a guardar silencio, que opositores empiecen a gritar y que los gobiernos empiecen a medir cada palabra. Y eso es exactamente lo que está pasando. Porque la noticia que encendió todas las alarmas fue la entrega de dos exfuncionarios cercanos al gobierno de Rocha: Gerardo Mérida, vinculado al área de seguridad, y Enrique Díaz Vega,
ligado a la administración y las finanzas, se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos. Y ese dato cambia completamente la lectura del caso. No es lo mismo que un gobierno extranjero acuse desde lejos a que personas que estuvieron dentro del aparato estatal terminen frente a autoridades estadounidenses. Ahí empieza el verdadero miedo político. Porque si estas personas deciden colaborar, si buscan negociar, si entregan información, si explican cómo funcionaba el gobierno por dentro, si señalan reuniones, nombres, rutas, contratos o decisiones, entonces el caso podría dejar de ser una acusación general y convertirse en una cadena de revelaciones. Y la parte más delicada es esta. Nadie sabe públicamente qué información pueden tener. Nadie sabe si realmente van a hablar. Nadie sabe si Estados Unidos ya tiene documentos, testimonios o datos que México todavía no conoce. Pero esa incertidumbre es precisamente lo que convierte este caso en una bomba, porque el poder puede defenderse de una acusación concreta, pero es mucho más difícil defenderse de lo que todavía no se sabe. Y mientras eso ocurre, Claudia Sheinbaum salió a responder. Su mensaje fue claro. No hay riesgo. Según la presidenta, la entrega de estos exfuncionarios no representa un peligro para México, ni para su gobierno. También insistió en que fue una decisión propia de ellos. Y políticamente, esa frase busca algo muy concreto. Contener el incendio antes de que parezca incendio. Pero aquí aparece la contradicción que hace que este caso sea tan fuerte. Si no hay riesgo, ¿por qué el tema se volvió tan grande? Si no hay riesgo, ¿por qué la presión de Estados Unidos está creciendo? Si no hay riesgo, ¿por qué el caso Rocha se convirtió en una prueba directa para la credibilidad de Morena frente al crimen organizado? Y si todo está bajo control, ¿por qué dos personas cercanas al gobierno sinaloense prefirieron ponerse en manos de autoridades estadounidenses? Ahí está la pregunta que nadie puede ignorar. Porque en política, muchas veces, lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que se intenta apagar. Y cuando una presidenta tiene que salir a decir que no hay riesgo, es porque alguien ya está preguntando si sí lo hay. Cuando se insiste en que no hay problema, es porque el problema ya entró en la conversación pública. Y cuando se repite que no se va a proteger a nadie, es porque la sombra de la protección política ya está sobre la mesa. Pero esto no termina aquí. Porque el caso Rocha no explota en el vacío. Explota en medio de una tensión creciente entre México y Estados Unidos. Y con Donald Trump de regreso en el centro del poder estadounidense, cualquier expediente que mezcle drogas, fronteras, seguridad y política mexicana puede convertirse en arma de presión. Trump lleva años usando el tema del narcotráfico y la frontera como bandera política. Para su base electoral, México no es solamente un vecino. Es el origen de una crisis de seguridad, de migración, de drogas y de control fronterizo. Y en ese contexto, un caso como el de Rocha Moya le permite a Washington enviar un mensaje durísimo. Si México no limpia su casa, Estados Unidos puede actuar. Ese es el verdadero fondo del asunto. No se trata solo de Rocha, no se trata solo de Sinaloa, no se trata solo de dos exfuncionarios entregados. Se trata de quién controla la narrativa de la lucha contra el narcotráfico. ¿La controla México desde sus instituciones? ¿O la controla Estados Unidos desde sus tribunales, sus agencias y sus acusaciones? Porque si Washington empieza a construir casos contra políticos mexicanos, el golpe no es únicamente judicial, es geopolítico, es diplomático, es simbólico. Es una forma de decir, nosotros sabemos lo que está pasando. Y eso para cualquier gobierno mexicano es profundamente incómodo. Y ahora viene una de las partes más delicadas. Morena llegó al poder prometiendo una ruptura moral con el pasado. Prometió acabar con los pactos oscuros, con la corrupción, con los gobiernos capturados, con los privilegios,
y con las redes de impunidad. Durante años, el discurso fue claro. Los de antes eran corruptos. Los de antes protegían intereses oscuros. Los de antes permitieron que el país se pudriera. Pero cuando un gobernador del movimiento gobernante es acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, el discurso se vuelve mucho más difícil de sostener. Porque ya no basta con señalar al pasado. Ya no basta con culpar al PRI, al PAN o a los gobiernos anteriores. Ahora, la pregunta cae sobre el presente. ¿Qué va a hacer Morena con los suyos cuando el señalamiento toca su propia casa? Y esa pregunta es letal para cualquier movimiento político que construyó su legitimidad sobre la superioridad moral. Porque si Morena cierra filas alrededor de Rocha, la oposición dirá que lo protege. Si Morena lo suelta demasiado rápido, sus propios aliados pueden leerlo como una traición. Si Sheinbaum exige pruebas contundentes, sus críticos dirán que está ganando tiempo. Si actúa sin pruebas públicas, sus defensores dirán que está cediendo ante Estados Unidos. Es una trampa política de 4 salidas, y ninguna es cómoda. Y justo por eso este caso puede convertirse en una prueba de fuego para Sheinbaum. Ella necesita demostrar 3 cosas al mismo tiempo. Primero, que México no acepta imposiciones de Estados Unidos sin pruebas. Segundo, que su gobierno no protege a nadie si existen elementos sólidos. Y tercero, que Morena no está dispuesto a repetir los mismos vicios que durante años denunció en otros partidos. El problema es que esas 3 cosas pueden chocar entre sí. Defender la soberanía puede parecer encubrimiento. Colaborar con Estados Unidos puede parecer subordinación. Exigir pruebas puede parecer lentitud. Actuar rápido puede parecer cálculo político. Y en medio de ese laberinto, cada palabra de Sheinbaum es leída con lupa. Pero hay otro punto que vuelve todo más explosivo. Los exfuncionarios que se entregaron no eran figuras decorativas, no eran personas sin acceso. Estamos hablando de áreas sensibles: seguridad, administración, finanzas. 2 zonas donde se cruzan las decisiones más delicadas de cualquier gobierno estatal. La seguridad dice quién protege, quién investiga, quién mira hacia dónde y quién decide no mirar. Las finanzas dicen qué se paga, a quién se contrata, qué recursos se mueven y qué estructuras se sostienen. Y si Estados Unidos tiene a personas que pasaron por esas áreas, entonces el interés de sus autoridades podría ir mucho más allá de un simple interrogatorio. Podrían estar buscando rutas de dinero, decisiones de seguridad, vínculos políticos, omisiones, reuniones, flujos, permisos, nombres. Y aunque nada de eso esté probado públicamente, el simple escenario ya es suficiente para que el caso se vuelva una amenaza. Porque en investigaciones de este tipo, muchas veces no cae primero la figura principal. Primero caen los operadores. Primero caen los que firmaban, los que sabían, los que estuvieron en la sala, los que recibieron instrucciones, los que pueden reconstruir la cadena. Y si esa cadena empieza a armarse desde Estados Unidos, el margen de control del gobierno mexicano se reduce. Y aquí aparece otro minigolpe de tensión. ¿Por qué entregarse voluntariamente? Esa es una pregunta clave. Porque una entrega voluntaria no siempre significa lo mismo. Puede ser una estrategia legal. Puede ser un intento de obtener mejores condiciones. Puede ser una forma de evitar una captura más aparatosa. Puede ser una señal de que los abogados ya están negociando. Puede ser una decisión de protección personal. O puede ser simplemente que esas personas consideran que les conviene más hablar con Estados Unidos que esperar a que México controle el proceso. No podemos afirmar cuál de esas opciones es la verdadera, pero todas abren escenarios inquietantes. Y ese es el tipo de incertidumbre que en política se vuelve veneno. Porque mientras no se sepa qué están diciendo,
Todos los actores alrededor del caso empiezan a moverse como si pudieran estar diciendo algo. Y cuando eso ocurre, el miedo ya no está en los tribunales. Está en los despachos, en las llamadas, en los mensajes que no se contestan, en los aliados que empiezan a tomar distancia, en los comunicados que se redactan con cuidado extremo. Por eso, el caso Rocha puede ser mucho más grande que Rocha. Puede convertirse en una puerta de entrada para revisar cómo se gobierna en territorios donde el crimen organizado no es un actor externo, sino una fuerza que presiona, infiltra, negocia y condiciona. Puede abrir una discusión sobre los límites reales del poder estatal en zonas dominadas por estructuras criminales. Puede poner bajo presión a políticos que durante años vivieron en un equilibrio frágil entre gobernar, sobrevivir y no tocar ciertos intereses. Y puede, sobre todo, darle a Estados Unidos un argumento para intervenir con más fuerza en la narrativa mexicana de seguridad. Porque Washington no necesita invadir para presionar. No necesita mandar tropas para marcar agenda. Le basta con abrir expedientes, filtrar acusaciones, solicitar extradiciones, congelar cuentas, presentar cargos, mover a sus agencias. Y cada vez que eso ocurre, el gobierno mexicano queda obligado a reaccionar, a defenderse, a explicar, a negar, a pedir pruebas, a exigir respeto, a mostrar cooperación sin parecer débil. Y en ese juego, Trump sabe moverse. Para Trump, un caso como este puede servir para decirle a su electorado que está enfrentando al narco más allá de la frontera. Puede servir para presionar a México en migración, seguridad, comercio o cooperación bilateral. Puede servir para justificar medidas más duras. Y puede servir para colocar a Sheinbaum en una posición incómoda. O coopera bajo los términos de Washington, o queda expuesta como alguien que no quiere actuar contra políticos señalados. Ese es el tablero real. Y mientras tanto, en México, la oposición ya tiene un regalo político, porque durante años acusó a Morena de tener dobles raseros, de señalar la corrupción ajena y minimizar la propia, de denunciar vínculos oscuros cuando eran de otros, pero hablar de persecución política cuando tocaban a sus aliados. El caso Rocha le permite a la oposición repetir una pregunta simple, potente y peligrosa. ¿Qué va a hacer Sheinbaum ahora que el escándalo toca a los suyos? Esa pregunta puede aparecer en el Congreso, en entrevistas, en redes sociales, en campañas locales y en cada debate sobre seguridad. Y aunque el gobierno logre contener el caso legalmente, el golpe reputacional ya empezó, porque en política, una sospecha bien instalada puede durar más que una noticia. Pero también hay que decir algo que muchos omiten. Estados Unidos tampoco actúa desde una pureza absoluta. Washington tiene sus propios intereses, sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propias estrategias. No todo señalamiento estadounidense debe asumirse automáticamente como verdad revelada. México tiene razón cuando exige pruebas claras. Tiene razón cuando pide respeto a los procesos. Tiene razón cuando recuerda que la cooperación no puede convertirse en subordinación. El problema es que exigir pruebas no basta para cerrar una crisis, porque cuando dos exfuncionarios ya están en manos de Estados Unidos, cuando el nombre de un gobernador aparece en una acusación, y cuando el tema se mezcla con narcotráfico, política y soberanía, la conversación pública ya no espera a los jueces. La conversación pública ya condena, absuelve, sospecha, exagera y politiza todo al mismo tiempo. Y ese es el territorio donde se mueve este caso, no solo en tribunales, sino en percepciones. Para Sheinbaum, el riesgo no es únicamente que Estados Unidos avance en su expediente.
El riesgo es que México empiece a creer que hay cosas que el gobierno no está contando, que hay pactos que no se quieren romper, que hay figuras que se protegen por conveniencia política, que cuando el señalamiento viene de fuera, la respuesta oficial es cerrar filas antes que abrir explicaciones. Y esa percepción puede ser devastadora, porque la presidenta está construyendo su propio liderazgo. Ya no está solamente bajo la sombra de López Obrador. Ahora tiene que demostrar su propio estilo frente a crisis reales. Y este caso le exige algo muy difícil: tomar distancia suficiente para no parecer cómplice, pero no tanta como para romper internamente a su movimiento. Defender la soberanía, pero no defender personas. Cuestionar a Estados Unidos, pero no minimizar acusaciones graves. Pedir pruebas, pero no usar la falta de pruebas públicas como escudo eterno. Es una línea muy delgada. Y cualquier error puede costar caro. Pero todavía hay una pregunta más fuerte. ¿Qué pasa si esto apenas empieza? Porque si Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega son solo las primeras piezas, entonces el caso podría crecer. Podrían aparecer nuevos nombres, podrían surgir documentos, podrían filtrarse declaraciones, podrían abrirse más solicitudes, podrían aparecer versiones sobre otros funcionarios, podría escalar la presión contra Rocha, podría moverse el tablero dentro de Morena en Sinaloa, y podría abrirse una crisis diplomática más amplia entre México y Estados Unidos. Por ahora, muchas de esas posibilidades son escenarios, no hechos confirmados, pero los escenarios importan, porque los gobiernos actúan, no solo ante lo que ya pasó, sino ante lo que temen que pueda pasar. Y si en Palacio Nacional temen algo, probablemente no sea solo la acusación, es lo que pueda venir después, porque la entrega de 2 exfuncionarios puede ser el inicio de una narrativa mucho más peligrosa. La idea de que Estados Unidos sabe más que México sobre la relación entre política local y crimen organizado. La idea de que algunos expedientes se están construyendo fuera del país porque dentro del país nadie quiso tocarlos. La idea de que las piezas empiezan a moverse cuando cruzan la frontera, no cuando operaban dentro del sistema. Ese mensaje golpea directamente la credibilidad institucional. Y por eso este caso tiene todos los ingredientes de una tormenta perfecta. Un gobernador señalado, exfuncionarios en Estados Unidos, una presidenta obligada a responder, Morena bajo presión moral, Trump con incentivos políticos para endurecer el discurso, Sinaloa como epicentro simbólico, y una palabra que nadie quiere pronunciar demasiado fuerte, pero que ya está en el centro del debate: narcopolítica. La pregunta final no es si este caso incomoda. Claro que incomoda. La pregunta es si el gobierno mexicano va a lograr controlar la narrativa antes de que Washington la controle por completo. Porque si Estados Unidos empieza a marcar el ritmo, México quedará reaccionando. Si aparecen nuevas revelaciones, Morena quedará a la defensiva. Si los exfuncionarios colaboran, Rocha podría quedar todavía más cercado. Y si Sheinbaum no consigue separar soberanía de impunidad, la oposición tendrá un arma política de enorme potencia. Al final, este caso puede terminar en muchas direcciones. Puede desinflarse si no aparecen pruebas públicas contundentes. Puede convertirse en una batalla diplomática entre México y Estados Unidos. Puede ser usado por Trump para presionar a Sheinbaum. Puede abrir una crisis interna en Morena. O puede terminar revelando que el verdadero problema no era solamente un gobernador, sino todo un sistema de poder construido en territorios donde la política y el miedo han convivido demasiado tiempo. Pero algo ya cambió. El caso Rocha ya no está solo en México. Ya cruzó la frontera, ya entró en los tribunales,
en los medios y en la agenda de Washington. Y cuando una historia política mexicana llega a ese punto, el silencio deja de ser una estrategia segura. Porque ahora todos esperan lo mismo. ¿Quién hablará primero? ¿Qué dirá? ¿Y qué nombre puede aparecer después? Y si esa respuesta llega desde Estados Unidos, el golpe para México podría ser mucho más fuerte de lo que hoy se quiere admitir. Si crees que este caso apenas está empezando, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Estamos ante una investigación real contra la narcopolítica en México o ante una jugada de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Sheinbaum? Suscríbete a Alarma México, porque lo que viene en este expediente puede sacudir mucho más que a Sinaloa.